Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a explicar un poco algunos conceptos que necesitan para el seminario 4. En realidad no son conceptos nuevos, son todas cosas que ya vimos en fenómeno de transporte, pero que vienen bien recordarlas. Bueno, si ustedes recuerdan, la ecuación típica de transferencia de calor que usábamos tiene esta forma: la derivada de t respecto del tiempo es igual a la derivada segunda de t respecto de x dos veces más la derivada segunda de t respecto de y dos veces más la derivada segunda de t respecto de z dos veces más un término que puede ser, perdón, que puede ser g, ¿sí? Donde están incluidos las generaciones de calor que puedan existir en el sistema. Obviamente que esto tiene una constante delante de todo esto, que la podemos llamar alfa, ¿sí? Donde alfa es igual a K sobre rho Cp, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan lo que hicimos el año pasado, nosotros hicimos Crank-Nicolson o Euler implícito para resolver un sistema de dos dimensiones, con lo cual este término en ese sistema no existía, y tampoco teníamos generación de calor, pero sí teníamos que era no estacionario, con lo cual este término estaba, y había transferencia de calor en el eje X y en el eje Y. Ese ejercicio era para poder analizar lo que pasaba en un rechupe, donde la geometría que teníamos era del estilo de esto, ¿sí? Donde las paredes negras, las paredes que ahora lo voy a rayar con un color, así queda más claro, lo que vendría a ser el molde, eh, que es lo que estoy rayando en rojo, tenía condición de contorno de temperatura constante, ¿sí? Que estaba impuesta sobre una superficie, en realidad estaba impuesta sobre una línea, no sobre una superficie como estoy marcando, como estamos en dos dimensiones. A la vez teníamos condición de borde en este lateral y en este lateral, que estas condiciones eran para marcar que las placas eran infinitas o semi-infinitas, con lo cual la condición de borde que va en este caso, en este lugar, es que la derivada de la temperatura respecto de, en este caso, la variable x, porque tengo mis ejes puestos de esta forma, x y, con respecto a x, va a ser igual a 0. Lo mismo para esta superficie que está acá. Derivada de la temperatura respecto de x igual 0. Bien, esto sería un modelo, una simplificación, podría ser, o sea, estamos tomando dos dimensiones, pero en realidad podríamos estar simplificando una tercera dimensión que sea lo suficientemente larga como para despreciar las pérdidas por la cara que estamos viendo, ¿no? Por la cara perpendicular a la superficie esa. Y consideramos que todo el calor se pierde por x, perdón, por y, para allá y para allá, y por x en estas caras de acá, ¿sí? Bien, algo importante que nosotros habíamos encontrado una forma de hacer que esta geometría pueda cambiarse, entonces el modelo que habíamos simulado básicamente era un rectángulo con adentro esta situación, ¿se recuerdan? Bien, entonces en ese caso habíamos impuesto en todo este volumen y en esta línea de acá arriba, habíamos impuesto la condición de que T era igual a T del molde. Bien, el problema, el seminario 4 lo que les plantea es aprovechar esto que está programado, que en realidad hoy yo se los voy a subir de vuelta porque le hice unas modificaciones
para dejarlo un poco más compacto el código y corregir algunos errores que tenía, es aprovechar esto para poder resolver otros problemas similares del estilo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar el ejercicio 1 de la guía, el ejercicio del seminario. A ver si lo puedo hacer. No sé si voy a poder. Me parece que se me va a complicar. A ver. Dice el seminario 1. Calcule el tiempo de enfriamiento de una placa de HDPE de 10 milímetros de espesor y 500 milímetros de ancho producida por calandrado. Analice 3 alternativas distintas. Considere que la temperatura de la placa a la salida del molde es de 150 grados centígrados. Entonces, básicamente lo que ustedes tienen es algo así. Una placa que está producida por calandrado, donde dice que tienen una temperatura T inicial igual 150 grados centígrados, y lo que queremos saber es el tiempo de enfriamiento, y hay varias opciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo simulamos una placa con el sistema que tenemos nosotros? Bien, el sistema que tenemos nosotros lo que nos es 2D. Una placa es 3D. En este caso en realidad podríamos tomar como si fuera 1D, porque al ser una placa semi-infinita para todos lados, salvo en su espesor, solamente va a perder calor para arriba y para abajo, ¿sí? Con lo cual, en realidad, para adaptarnos a nuestro problema, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a tomar una porción de la placa esta y vamos a simular una porción de la placa, ¿sí? De esta manera, donde esto va a ser T igual a 150 grados centígrados, perdón, esa va a ser la T inicial, ¿sí? Donde todo el volumen va a estar a 150. Esto va a tener condición de contorno de derivada de T respecto de X igual a 0, y esto va a tener derivada de T respecto de X igual a 0. Bien, ¿cuáles van a ser mis condiciones de contorno? Bueno, eso va a depender de las tres opciones que me pide el problema. Una de las opciones era considerar que hay una secuencia de rodillos donde los rodillos están refrigerados, con lo cual podemos considerar que la placa pasa por dentro de los rodillos y se mantiene todo el tiempo a la temperatura de contacto del rodillo con la placa. Entonces ahí pondríamos T igual a la T del rodillo. Bien, entonces esa sería una forma de resolver este problema, ¿ok? Esa es la idea de lo que tienen que hacer ustedes, encontrar las simplificaciones que le permitan con las herramientas que tienen en el software de MATLAB, ¿sí? Lograr resolver estos problemas. Y acá hay algunos análisis que quiero hacer. Nosotros sabemos lo que significa esto, ¿no? Derivada de T respecto de X igual 0. Esto significa, significa una cosa: no hay pérdidas de calor, ¿sí? No hay pérdidas de calor, pero puede representar varias situaciones. Por ejemplo, volviendo al caso inicial, ¿sí? Al caso del rechupe, si yo grafico las isotermas de temperatura en esta situación, lo que voy a tener es algo así, ¿sí? Estas serían isotermas a tiempos distintos, isotermas de, por ejemplo, la temperatura de fusión a tiempos distintos, ¿sí? Entonces, sobre esta superficie tenemos derivada de T respecto de X igual a 0 para las dos superficies, ¿sí? Y en este caso lo que significa es que el valor de temperatura sigue infinitamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unas placas lo suficientemente largas para considerar que no tenemos pérdida de calor. Por otro lado, también podríamos, sobre el mismo problema, plantear
la misma condición sobre el centro, ¿sí? Podría poner la misma condición derivada nula en el centro. Por ejemplo, si tuviera estos perfiles de temperatura, ¿sí? Acá en esta posición podría plantear derivada de t respecto de x igual 0. ¿Y eso qué significa? Bueno, en este caso significa que tengo simetría. Básicamente que este punto lo voy a encontrar en el mismo lugar de este lado, que este punto lo voy a encontrar en el mismo lugar de este lado, y que mi perfil es exactamente simétrico de un lado que del otro. ¿Sí? Si bien la condición de contorno es exactamente la misma, en un caso que en el otro, la interpretación de esa condición de contorno es distinta. ¿Sí? Otro caso podría ser que podría tener exactamente el mismo dibujo, ¿sí? Y sin embargo, decir, bueno, que tengo esta línea acá y que la pérdida de calor en este punto es 0, o sea que tengo un material aislante perfecto. ¿Sí? Y tendría la misma condición. Bien. ¿Cuáles son las diferencias? Básicamente es cómo interpreto una situación o la otra, ¿sí? La condición es exactamente la misma, la interpretación es distinta. Y un último caso sería tomar este mismo caso e interpretarlo de otra manera, interpretarlo como si fuera el caso inicial. Entonces, básicamente lo que tendría ahora es algo así, donde mi perfil de temperatura sería de esta manera. ¿Sí? Voy a dibujar, voy a rayar el contorno, así se entiende qué es contorno y qué es interior. Lo mismo acá. ¿Sí? Esto es contorno. Esto es interior. Lo mismo acá. Esto es contorno. Ups. Bien. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es que cuando nosotros imponemos una condición de contorno, más allá de que la condición de contorno matemáticamente sea la correcta, también hay que hacer la correcta interpretación de esa condición de contorno. Bien. Por último, hay una parte del ejercicio del seminario donde les pide que, a ver, antes de eso les explico cómo se resuelve, cómo se usa el programa. Ahora voy a hacer otro video distinto donde voy a explicar bien la funcionalidad del programa de MATLAB. Pero básicamente para asociar lo que teníamos antes, ¿sí? Nosotros teníamos una matriz donde le poníamos valores ceros a los nodos que estaban dentro en el seno del material. ¿Sí? Por lo menos este es el programa que yo les voy a subir, estaba con estas condiciones puestas. ¿Sí? Todos ceros, 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 ceros. En todo lo que era interfaz sólido-líquido o lo que era valor de molde, o sea, básicamente donde tenía una condición de contorno de t igual a t del molde, teníamos puestos valores de 1 en la matriz. En lo que era derivada de la temperatura 0, derivada de t respecto de x igual 0 a izquierda, estaba el valor del 2, el número 2 como condición de contorno. ¿Sí? Y 3 era derivada nula a derecha. Perdón, estos serían 1 porque corresponden al molde. En realidad daría igual en este caso si fuera 1 o 2 o... ¿Sí? Bien. Entonces, de esta manera lográbamos construir nuestra geometría y asignar
qué tipo de condición tenía, si era seno del fluido, si era una condición de borde con t igual constante o si era una de derivada nula. Bien, entonces de esta manera jugando con esto y jugando con cómo armamos esta matriz, ¿sí? Podemos cambiar la geometría de lo que vamos a simular. Por otro lado, la condición que no está hecha porque no la usamos en fenómenos de transporte sería una condición número 5. Les digo número 5 porque yo agregué una condición más, que es la condición número 4. Esta sería la 0, 1, 2, 3. La 4 sería otra condición de T igual Tm para tener dos situaciones distintas de temperaturas dentro del mismo molde. O sea, decir, bueno, quiero refrigerar más esta parte, por ejemplo, o calentarla, ¿sí? Entonces, de esta forma, acá voy a poner 4, 4, 4, 4. Entonces, esto me permite tener distintas zonas con diferentes temperaturas de molde, por ejemplo. Bien, esta está programada al igual que las condiciones 1, 2 y 3. Y la condición 5 de convección libre, esta no está programada y se las dejo para que la programen ustedes. Esta condición, ¿recuerdan cómo era esto? Esto era K por la derivada de T respecto de X. Supongamos que va a ser de X o de Y. Vamos a hacerla con respecto de Y porque tenemos convección libre, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, respecto de Y va a ser igual a H por delta T. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo deberían programar ustedes para resolver algún inciso de algún ejercicio que les pide que consideren convección libre. Obviamente que si programan esto dentro del modelo de ecuaciones va a ser diferente si programan la superficie de arriba o la superficie de abajo, ¿sí? Entonces, si tienen que hacer las dos, sería esta una condición 5 y esta sería una condición 6. No varía mucho, o sea, es la misma variación que varía entre 2 y 3, ¿sí? Pero bueno, básicamente deberían hacerlo de esta manera. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a pasar voy a ver si paso al Excel, así les muestro un segundito. ¿Sí? Ahí está. Esto era lo que les venía diciendo. Acá tenemos una matriz donde el 1 representa toda la parte que sería el molde, ¿sí? Acá hay un montón de molde. El 0 es el seno del fundido. El 2 es derivada nula a izquierda. Y si vamos un poco más a la derecha, vamos a encontrar los valores de 0. Acá están los valores de 0 que formaban el refuerzo de la placa, ¿sí? Donde se producía el rechupe. Esto obviamente que es la pared inferior del molde, y si venimos bien a la derecha encontramos 3 como valor de derivada nula a derecha. Entonces esto va a ser como nuestra geometría de entrada. En el problema 1 en realidad lo que tengo es una plaquita más chiquita, con lo cual lo que podemos hacer, como es unidimensional el problema, lo que podemos hacer, porque es una placa constante, es acá poner 3. Voy a agregar un par de celdas más para hacerlo un poco más grande el modelo. ¿Sí? No voy a respetar mucho las dimensiones, es solo para mostrarle cómo funciona. A ver, ahí estamos. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Todos estos ceros los bajo acá. Vamos a poner 1, 3 y 1. Bien. Entonces este va a ser nuestro modelo. Control C. Me llevo esto que lo voy a usar en el MATLAB. Ahora voy a MATLAB. MATLAB. Estamos acá.
Bien, para que quede más claro, voy a borrar todo lo que tengo. Clear all, CLC, listo. Y ahora lo que necesito hacer como primera instancia antes de correr el programa es cargar una nueva variable acá en el workspace. Yo acá ya tengo abierto en el editor el archivito que le subí con el programa nuevo. Este se va a llamar rename, se va a llamar forma, y vengo a la variable forma haciendo doble clic y pego lo que traje del Excel. Entonces ahora tengo ya mis datos asignados a la variable forma. Bien, entonces, si vemos de entrada, lo que tenemos es temperatura del fundido, es la variable TF. Acá está, voy a aclarar más, temperatura del fundido del molde, ¿sí? TF y TM. TF era 150, lo vamos a poner en 150, y decía que la serie de rodillos refrigerados en las dos caras de una placa a una temperatura de 50 grados centígrados. Entonces 50 grados centígrados está bien. El 273 es para convertirlo en Kelvin. NT va a ser la cantidad de pasos de tiempo que quiero. Esto puede ser un valor grande, ¿sí? Si toman un valor excesivamente grande, la computadora va a tardar mucho. Lo que pueden ir haciendo es ir probando, ¿sí? 500 no es un valor tan grande, pero estoy casi seguro que mi computadora lo va a poder hacer de forma más o menos rápida y no va a colapsar en el medio, y voy a obtener un resultado con eso. Bien, voy a usar estos valores de K, CP, RO, que están puestos, que cuando tengan un cambio de material los pueden ir a buscar a alguna base de datos en internet. Esto, modelo de cristalización de Aberami, ustedes en este caso no lo van a usar porque no está pidiendo la cristalización. Esto ya está programado, no lo tienen que programar ustedes, ¿sí? Datos de la discretización, y acá venimos. Bien, esto lo toma solo. Lo único que tenemos que poner es el tamaño, ¿sí? O sea, nosotros pusimos la cantidad de puntos. Nuestra cantidad de puntos son 18 puntos, ¿sí? De los cuales el espesor son 17 espacios. Y esto tiene 10 milímetros de espesor. Con lo cual, acá podríamos poner que delta X, que por la forma en que está programado delta X y delta Y son iguales, con lo cual lo podríamos tomar como que esto es delta Y, ¿sí? Es 10 milímetros dividido los 17 espaciados, ¿sí? Bien, y delta T es 0,1, esto está en segundos. Y delta X tendría que estar en metro para ser consistente, con lo cual esto sería dividido 17.000. Bien. Bien. Acá tenemos algunos cálculos de esto. Sería alfa, lo que llamo C, que es K sobre ρCp, R, que es, bueno, R era salida de la ecuación, donde está involucrado también delta T y delta X al cuadrado. Y acá está la creación de las matrices A y B, que son las que se usan para resolver, ¿sí? En esta sección, acá está usado el modelo de Crank-Nicolson, no sé si lo recuerdan, si no, vayan a buscarlo a Fenómenos de Transporte o a un libro que lo tienen. Y esto puntualmente es la resolución, ¿sí? Esta parte que está en azul, la resolución del sistema de matrices, obviamente. Esta primera parte, desde acá hasta esta parte de acá, lo que hace es calcular el modelo de cristalización de Aberami. En esta línea de acá se resuelve la ecuación de temperatura para el modelo de cristalización, que incluye el modelo de cristalización de Aberami, ¿sí? Y
esta sección de acá, esta línea de acá, resuelve el modelo sin cristalización. Con lo cual, en este caso que ustedes no tienen que tener en cuenta la cristalización, el resultado va a aparecer en la matriz TS. Entonces vamos a frenar acá el programa, vamos a ponerle grabar y vamos a correr y ver cuál es el resultado. Bien, vamos acá al costado, ¿sí? Acá donde dice variables. Bueno, yo creo que la tengo abierta, pero la vamos a abrir por las dudas. La variable TS, vamos a buscar la variable TS, que es donde tenemos los resultados, ¿sí? Venimos a TS y acá tenemos todos nuestros resultados. Entonces, ¿qué significa toda esta matriz, esta mega matriz que tenemos acá con datos? Lo que significa es lo siguiente. A ver, tenemos columna y filas, ¿sí? En cada columna representa un tiempo, o sea, la columna número 1 va a representar el tiempo número 1, que es mi tiempo inicial. Y cada uno de los valores de la fila va a corresponder a uno de los nodos. ¿De qué manera? Bueno, si venimos a la variable forma, este es mi nodo número 1, este es mi nodo número 2, 3, 4, 5, 6, 18, ¿sí? Y este de acá es mi nodo número 19. Con lo cual, si yo lo que estoy interesado es en ver el valor de este nodo, tendría que decir, bueno, son 18, 36, 54, 55, 56, 57, 58, 59 o 60, ¿sí? Depende del que elija. Igual en este caso debería ser un poco irrelevante, ¿sí? Porque, como sabemos, en realidad casi deberían todos los valores tener el mismo... O sea, lo que importaría sería una de estas hileras, el resto deberían ser todas iguales, ¿sí? De hecho, si miramos esta hilera, o sea, esto que es la evolución en el tiempo del nodo 2 es igual a la evolución en el tiempo del nodo 20, lo cual tiene mucho sentido. Y la evolución del nodo 3 es igual a la evolución del nodo 21, y así podríamos hacer el análisis de que van a ser todas iguales. Entonces, por ejemplo, venimos, si nosotros lo que queremos saber es cuánto tiempo tardó, a ver cuál era cuánto tiempo se pedía. Analice tres alternativas distintas, considera así, bueno, cuánto tiempo tarda en llegar a los 50 grados el centro, evidentemente, ¿sí? Entonces venimos al centro de uno de estas secciones. Esto me marca temperatura del molde, esto me marca temperatura del molde, con lo cual esta parte de acá es el seno del fluido. Y tenemos un nodo, dos... A ver, tenemos 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nodos, con lo cual el nodo número 9 y 10 van a ser los nodos del centro, ¿sí? Con lo cual agarro esto, lo grafico y puedo ver la evolución en el tiempo. Evidentemente acá me faltó tiempo, me faltó tiempo para llegar a algún valor, al valor que se buscaba, que sería 323 grados centígrados. Podría agregarle más tiempo y correrlo de vuelta. En realidad con esto les quería mostrar cómo funciona. Esto que está graficado es en el eje Y temperatura y en el eje X número de columna, ¿sí? El número de columna tiene que ver con el número de columna de acá. A su vez lo que podemos hacer es hacer esto que está acá, ¿sí? Este temp igual reshape temp, bla bla bla, que si lo hacemos step, bueno, lo podemos, ahí está, bien. Y ahora miramos esta variable temp, venimos acá y miramos la variable temp. Ahora temp no tiene más la forma de la otra, sino que está reconvertido, es para el tiempo final, porque está hecho para el tiempo final, reconvertido a la situación de la forma original, ¿sí? Entonces, esta es la temperatura de cada nodo asociado a la forma original. Entonces podemos ver que acá en el centro todavía la temperatura es de 396 acá, ¿sí?
en estos valores tenemos algunos valores un poco más altos. Bueno. Bien. Bueno, entonces de esta manera lo que tienen que hacer es, acá evidentemente hay algún error, ahora voy a ver si reviso el código y encuentro el error, porque no puede haber esta discrepancia de este valor a este valor, deberían ser exactamente iguales. Ahora voy a revisar el código a ver por qué es esta diferencia, ¿sí? Como es algo simétrico, en el centro tendría que haber una simetría. Pero no importa, lo que dije sirve igual, voy a revisar el código, así así la resolución es exactamente la misma. Y bueno, lo corregiré y lo subiré corregido. Pero básicamente esta es la forma en la que tienen que resolver. ¿Dónde tienen que agregar las condiciones de contorno? Bueno, en este caso acá está agregada la condición 4, que es una temperatura igual a una temperatura constante, que en mi caso le puse este valor, TM-35, le pueden asignar otro valor cualquiera si tuvieran que hacer esto. Y en el caso de ustedes lo que tendrían que hacer sería poner un case 5, ¿sí? Para esto sería condición de convección libre, y acá completar los valores de A, o sea, llenar la matriz de A y B con lo que les haya dado, que es lo que les dejo de tarea para ustedes. Bueno, nada más. Cualquier duda me preguntan, corrijo este error que acabo de encontrar y se los subo de vuelta. Bueno, espero que no les haya resultado tan complejo y que se haya entendido. Es un poco difícil hacer esto de esta manera, pero bueno, cualquier cosa estoy disponible para consultas, obvio. Nos vemos, chau.